Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Y la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hoy es el cruce del hebreo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué movió a Abraham a tomar esa decisión? La fe. ¿Pero qué esperaba Abraham? De niño yo recuerdo, y los profesores acá y en todas las iglesias les enseñan a los niños la historia de la vida de Abraham. Y eso está perfecto. Pero Abraham tuvo una experiencia realmente maravillosa. Versículo 10. Abraham ya había visualizado la nueva Jerusalén. Es lo que dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire desde cuándo atrás el Señor venía revelando su deseo de la nueva Jerusalén, de esa tierra prometida que el Señor, valga la redundancia, ha prometido a todos aquellos que le reciben a Él. Dígale a su vecino, esa tierra prometida es para ti también. Eso fue lo que movió a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Eso que el Señor le dijo. Y quiero que vaya a Génesis capítulo 12. Y vamos a ver por la palabra algunos datos interesantes sobre la vida de Abraham y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida cristiana. Génesis capítulo 12, versículo 4 y 5. ¿Lo tiene? Dice la palabra, ¿y qué pasó? Y se fue Abraham. ¿Recuerda usted que cuando el Señor lo llama, él se llamaba Abraham? Y después del pacto con el Señor lo llama y le dice, ahora te vas a llamar Abraham. ¿Sí? Entonces, Abraham en la vida de Abraham hubieron dos acontecimientos. Un Abraham antes de cruzar el Éufrates y un Abraham nuevo al cruzar el río Éufrates. Entonces acá dice la palabra, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y fue Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Los primeros 12 capítulos de Génesis
relatan la historia del surgimiento de la humanidad. Cómo fue creado el hombre, cómo se fue poblando la tierra, cómo los hombres formaron sociedades. Está la Torre de Babel, cuando los hombres se juntaron, dice la historia que para hacer un edificio muy alto, pero se cree históricamente que en aquella época el edificio más alto que los hombres llegaran a construir era una casa de 3 pisos, porque su desarrollo todavía no era tan avanzado. Pero para ellos una casa de 3 pisos, eso era pues un rascacielos. Hoy en día la ingeniería civil permite construir edificios extremadamente altos, pero para ellos en su época eso era un rascacielos. Génesis nos relata muchísimas cosas, pero en el capítulo 12 ocurre algo inesperado. Aparece en escena un hombre que se llamaba Abraham. ¿Sí? Abraham. No Abraham, sino Abraham. ¿Qué vio Dios en Abraham para llamarlo? Génesis capítulo 4:13. A Abraham le decían Abraham el hebreo. Aún en ese momento no existía el pueblo de Israel ni el pueblo hebreo. Esas palabras no existían, porque todavía el pueblo de Israel no había nacido. Ni siquiera Abraham había todavía recibido la promesa. Miren lo que dice Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Lo que nos interesa de este versículo es que él tenía un sobrenombre, Abraham el hebreo. ¿Dónde vivía Abraham? A Canaán llegó. ¿Dónde vivía? Abraham nació, escuche esto tan interesante, para que usted entienda por qué Abraham tuvo un cambio de vida tan drástico. Abraham nació en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, una antigua ciudad sumeria. Religiosamente se sabe que era una cultura pagana y politeísta. ¿Saben qué es paganismo y politeísmo? Creo que sí, ¿cierto? En la antigüedad, Ur era llamada la colina de Betum. Se estimaba que los sumerios fueron la primera civilización humana. Ur tuvo gran reputación. Fue el centro político del estado de los sumerios por un periodo aproximado de 100 años. Llegó a ser la capital del estado de Sumer. Ur tenía forma de óvalo y era una ciudad amurallada y estaba rodeada por el río Éufrates. ¿Recuerda usted que el río Éufrates era uno de los 3 ríos que bañaba? ¿Qué lugar? ¿No saben? Hay que leer. El huerto del Edén, ¿sí? El huerto del Edén era bañado por el río Éufrates y Ur de los Caldeos estaba rodeada por el río Éufrates. Las casas de Ur de los Caldeos eran tan grandes que cada habitación tenía aproximadamente 10 habitaciones. Y eran casas curiosas. Las casas de Ur de los Caldeos no tenían ventanas hacia la calle, sino que tenían un patio muy grande y todas las habitaciones tenían las ventanas y daban al patio. Era la arquitectura de aquella época. Eso es como datos curiosos. Se calcula que para la época de Abraham, Ur de los Caldeos tenía una población de 34,000 personas, pero habían ciudades alrededor que llegaron a tener hasta 200,000 habitantes. Usted dirá, ay, pero eso es muy poquitico, pero recuerde que en aquel entonces la población era mucho más poquita que ahora. Ahora hay muchísimas personas. Ur de los Caldeos logró construir un sistema administrativo cívico, logró
construir actividades financieras que son modelo hoy en día. Tenía textileras y tenía un comercio abundante. Así que el hermano Abraham estaba en un lugar, en un buen vividero, vivía en Colombia. ¿O no? Vivía en un lugar exclusivo, hermano. Aún se cree por los escritos que se encontraron que tenían un acueducto rústico, pero cada casa tenía un desagüe, hermano. Para aquella época, llegar a esos niveles de avance era algo impresionante. Porque hoy en día usted y yo abrimos la llave y soltamos la cisterna, pero porque eso está impulsado por aire. En aquel entonces no había motobombas, no había hidráulica, no había absolutamente nada. Pero habían hombres dotados, obviamente por Dios, que lograron crear sistemas de un acueducto rústico para que esas ciudades pudieran existir. Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 5. Abraham fue un hombre archimillonario. Abraham era un hombre importantísimo en la ciudad de Ur de los Caldeos. ¿Qué dice el versículo 5? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y que todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán. Hago un paréntesis muy grande. Cuando Abraham conoce a Dios, ya era un hombre rico, millonario. Abraham era un hombre sumamente importante en Ur de los Caldeos. Ahora, lo curioso es que Abraham, siendo un hombre con muchas comodidades, con mucho dinero, un hombre empresario, un hombre que tenía muchos criados, ¿cómo acepta una voz que le dice? Váyase. Váyase para un lugar en el cual usted no conoce, ni sabe para dónde va. Como leímos al principio, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Si usted hoy tiene un empleo estable donde se gana 5 millones de pesos, y el Señor le dice, vete para algún lugar, renuncie a todo, empaque lo que pueda y váyase. ¿Usted lo haría? Ni de riesgos. Si me trasladan con un contrato exclusivo, de pronto. Si me sale un trabajo, pero irme así por así, ¿lo haría alguien acá? No. Creo que nadie. Por eso la decisión que Abraham tomó fue tan importante. Porque el Señor le dijo, versículo 2, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete. ¿De dónde? De tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es la parentela? La familia. El Señor le dijo, necesito a Abraham que se vaya de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Primero, porque Ur de los Caldeos era una ciudad pagana y politeísta. Y el Señor no quería que Abraham estuviera en medio de dioses falsos y de dioses ajenos, y que Dios no quería que Abraham estuviera en medio del paganismo. Sí, era una ciudad próspera, sí, era una ciudad importante, era la capital del reino sumerio, pero era una ciudad donde el pecado abundaba. Y el Señor quería hacer algo especial con Abraham. Y si usted mira los capítulos anteriores, va a encontrar que el Señor dijo, me cansé del pecado del hombre y por eso destruyó Dios al hombre. Y por eso Dios quería levantar o quiso levantar un pueblo santo y un pueblo diferente. Y algo el Señor encontró en Abraham, porque Abraham no conocía al Señor. Si usted mira los capítulos anteriores,
Adán, Eva, Noé tuvieron un encuentro con Dios. Pero Abraham no tenía nada que ver con ellos. Algo había en el corazón de Abraham que llamó la atención de Dios. Y Dios le dice a Abraham la promesa que le dio en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendición en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál fue el propósito del Señor con Abraham? Construir una nación y un pueblo totalmente diferente. Por eso el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó por el desierto. De pronto a sufrir, yo no sé, aunque no creo que sufriera mucho, ¿sí? Porque si tenía mucho dinero, tenía todo. Pero seguramente pasó algunas necesidades. Pero lo que importa es que el Señor lo sacó de donde estaba, le quitó su comodidad. ¿Qué significa Abraham el hebreo? Como les dije anteriormente, para este entonces, en Génesis capítulo 12, aún no se puede hablar del pueblo de Israel ni del pueblo hebreo porque no existían. La palabra hebreo viene de la raíz hebrea ibri, con V, ibri, que significa cruzar. Abraham significa hebreo significa cruzar. A él le decían Abraham el que cruzó. ¿Por qué el Señor le daría a Abraham ese sobrenombre del hebreo? El que cruzó. El que dejó una vida y adoptó otra vida. El Señor desea que nosotros adoptemos una posición de hebreo. No que nos volvamos judaizantes, porque la palabra tiene prohibido judaizar. Lo que estoy queriendo decir es que el Señor quiere que nosotros crucemos al otro lado. Dígale a su vecino, tienes que cruzar al otro lado. Abraham tuvo que cruzar el poderoso río Éufrates. Puede usted mirar en internet. Hoy en día el Éufrates no es un gran río. Para aquella época era un río sumamente importante. El Tigris, el Éufrates, el Nilo, para ellos eran ríos de suma importancia porque eso es zona desértica. Y tienen que cuidar sus ríos como cuidamos nosotros el río Magdalena. Como diría mi sobrina, igualitamente. Pero el río Abraham, su punto de partida fue cruzar el Éufrates. Su punto de partida fue mirar hacia la promesa que el Señor le había planteado. Haré de ti algo diferente. Y el Señor quiere con nosotros hacer algo diferente. Diga, el Señor quiere hacer conmigo algo diferente. Amén. Él lo quiere. La pregunta del millón, ¿está usted dispuesto a obedecer la voz de Dios? Ahí está el dilema. Porque Dios quiere con nosotros hacer muchas cosas. El dilema está en si nosotros permitimos que Dios en nosotros haga lo que Él desea hacer. El Señor le dio una orden a Abraham. Le dijo, vete. Vete de tu tierra y de tu parentela. Lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham es, renuncie a su pasado. Renuncie a su pasado. Renuncie a las prácticas culturales a las cuales usted está acostumbrado.
Renuncie a las prácticas familiares de pronto que tenían, y si eran paganos, pues obviamente tenían muchas prácticas paganas y politeístas. Y el Señor le dijo, renuncia. Renuncia. Lo curioso es que el Señor a Abraham no le quita nada. Le dio la oportunidad de irse con todo. ¿Cuántas personas que han tenido todo llegan a los pies de Cristo y al poco tiempo quedan? ¿Se los conoce? Yo conozco varios. Pero Abraham, por cosas de Dios, le permitió tener todo, e inclusive Dios lo bendijo mucho más. Mucho más. Así que el Señor lo que está demandando de nosotros es que renunciemos o que dejemos todo aquello que no le agrada al Señor. Y tomemos la decisión de cruzar nuestro propio Éufrates y decirle, Señor, yo quiero hacer de mi vida lo que tú quieres que yo sea. No lo que me parece, no lo que yo crea, sino lo que tú quieres. Amén. Dígale a su vecino, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cruzar o te vas a quedar ahí? Decisiones. Abraham tomó una decisión. Por la fe, Abraham salió sin saber para dónde iba. Pero Abraham, sin saber para dónde iba, Dios le permitió ver algo maravilloso, una tierra que tiene fundamento. Y para donde usted y yo vamos es para esa misma tierra. Amén. Para allá va usted, a encontrarse un día cara a cara con nuestro Padre Celestial. Pero para encontrarnos con Él debemos, le repito, tomar decisiones. Amén. ¿Qué decisión va a tomar usted hoy, hermano? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para que nuestra vida tome el rumbo que el Señor quiere que tome? Y el Señor no hace otra cosa que demandar de nosotros santidad. Eso fue lo que el Señor le demandó a Abraham. Por eso lo sacó, por eso lo apartó de Ur de los Caldeos. Porque seguramente si Abraham seguía viviendo en Ur de los Caldeos, no iba a avanzar. Estando en medio del pecado, en medio de la idolatría, en medio del paganismo, Abraham allá no iba a surgir. Y Dios dijo, la única manera de surgir, ¿cuál es? Sacándolo. Por eso el título del mensaje, el paso del hebreo. El cruce del hebreo. Abraham debió cruzar sus propios límites, sus propios prejuicios, su propia comodidad. Debió cruzar para encontrar la promesa del Señor. Amén. Muchos de nosotros o algunas personas están enfrentados al Éufrates y no se atreven a mojarse los pies. Pero no importa, les digo, que hayan las cosas que hayan. Si Abraham pudo cruzar el Éufrates, usted también puede cruzar su Éufrates. Amén. Porque por delante está la promesa del Señor. Amén. Vuelva a Hebreos, por favor. Capítulo 11. Abraham recibió un llamado especial. Y usted también está recibiendo un llamado especial. ¿Qué dice el versículo 8? Por la fe, ahora aquí dice Abraham. Ya aquí no dice Abraham. Ahora dice Abraham, padre de multitudes, amigo de Dios. Abraham tiene más de 9 significados. No recuerdo de todos. Pero cuando Abraham toma la decisión de obedecer al Señor, Dios le dice, te voy a cambiar el nombre. Y su esposa se llamaba Sarai.
y también le cambió el nombre y le puso Sara. Esto quiere decir que sus vidas fueron cambiadas, transformadas. La esencia de la vida cristiana, la esencia de conocer a Dios es que una vida es transformada. Si usted ha cambiado, usted está manifestando y está mostrando evidencias de que tiene a Cristo en su corazón. Es el cambio de vida, es la transformación de la persona, es la mayor evidencia que puede haber que una persona es cristiana. Amén. El cambio de vida. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Abraham a Abraham. Su vida cambió cuando tomó una decisión. Por la fe, Abraham siendo llamado. Mire que Dios a mucha gente los está llamando. Y como dice la palabra, el tiempo aceptable es hoy. Y Dios a la gente la está llamando al arrepentimiento, a que lo conozca. Todo mundo recibe un llamado de parte de Dios. Todos, hermano. Pero la diferencia está en la siguiente palabra. ¿Cuál? Obedecer. Por la fe, Abraham siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Usted tiene una herencia incorruptible, hermano. Usted, el Señor, le ha prometido una casa de mar, una casa con un mar de cristal, unas calles de oro y muchas cosas más. Está la promesa, hermano. Está el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Qué nos basta? Obedecer. Aceptar ese llamado maravilloso del Señor y salir, pasar el Éufrates, dejar a un lado todo aquello que sabemos que no le agrada al Señor. Sigue diciendo la palabra. Y salió sin saber a dónde iba. Y por la misma fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire lo hermoso de esto. Léalo, por favor. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos se identifican con este versículo? Ay, poquitos. Los demás que están esperando. Yo espero ver esa ciudad, hermano. ¿Usted no? Ay, hermano, yo estoy que escucho esa trompeta. Esto está tan complicado. Pero tan complicado. Que el mejor lugar donde podemos estar es en esa maravillosa ciudad. Amén. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dígale a su vecino, nos vamos para la ciudad celestial. Dígale, hermano, o mi amor, o mi vida, el que tenga al lado, dígale, nos vamos para la ciudad celestial. Amén. ¿Cuántos van a cruzar su Éufrates? ¿Cuántos van a dejar lo que tienen que dejar? Solamente usted lo va a decidir. Incline su rostro, por favor. Hay una promesa. Hay un llamado. Pero debe haber una obediencia. Sin obediencia no hay llamado. No hay promesa. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Padre. Tú nos has llamado, Señor. Nos has hecho un llamado especial, Dios. A cada uno de nosotros el Señor nos está llamando, a usted está llamando.
Y Dios quiere que usted acepte esa invitación hoy. Hoy usted debe tomar una decisión. Pasar su Éufrates. Quizás su Éufrates es el conformismo espiritual. Quizás su Éufrates es el miedo. Quizás ese Éufrates es el pecado, la desobediencia. No sé cuál sea su Éufrates, cuál sea su barrera. Pero déjeme decirle que al otro lado del Éufrates está la bendición del Señor. Está su promesa. Está su llamado especial. ¿Qué tal si hoy usted le dice, Señor, si Abraham pudo caminar por fe, sin saber para dónde iba, yo también lo puedo hacer? Abraham no tenía la Biblia, usted la tiene hoy, usted sí sabe para dónde va. Señor, ayúdanos, por favor. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.